Hoy en Mata y Nova aprenderemos sobre la división algebraica. Recuerda que para la división algebraica, para efectuar divisiones algebraicas, existen 5 métodos. En esta oportunidad, como primera parte, trabajaremos 3 primeros métodos. El primer método corresponde a una división de monomio entre monomio. Recuerda que monomio viene a ser solo un término algebraico. Entonces, recordemos que para efectuar este tipo de división dice, primero debemos dividir la parte constante entre la parte constante y la parte variable entre parte variable. Además, indica que no te olvides que cuando tenemos cociente de bases iguales, sus exponentes se restan. Eso es lo que vamos a aplicar en la división de monomio entre monomio. Veamos, dice aquí el ejemplo. Ejemplo dice, efectuar 15x al exponente 4y al exponente 5 entre 2x al cuadrado y. Listo, como lo dice la teoría, vamos a dividir primero constante entre constante y diré 15 entre 2. Lo colocamos en esta posición para que nos podamos dar cuenta y podamos resolver. 15x a la cuarta y a la quinta entre 2x al cuadrado y. Recuerda dividir constante entre constante y variable entre variable. Entonces diremos 15 entre 2 es igual a 7.5. Ahora vayamos a las variables. Dice, si tengo cociente de bases iguales, sus exponentes se van a restar. 4 menos 2 tiene exponente 2. 5 menos el exponente 1 tiene exponente 4. De esa forma nosotros hemos resuelto la división de monomio entre monomio. Ahora veamos un ejemplo que lo resolveremos. Dice, me piden dividir este monomio. 14x a la séptima, y a la cuarta, z a la séptima, entre 2x a la quinta, y al exponente n, z al exponente p. Recuerda que lo que teníamos que hacer era dividir primero constante entre constante y posteriormente variable entre variable. Siguiendo esos pasos, entonces yo tendré que primero dividir la constante. En este caso, las constantes vienen a ser 14 entre 2. Perfecto. Y ahora me toca dividir las variables. Y las variables en esta oportunidad vienen a ser x al exponente 7. Vienen a ser y al exponente 4. Y finalmente viene a ser z al exponente 7. Todo eso tengo que dividir ¿entre quién? Entre la variable, ¿no es cierto? La variable siguiente. Y en esta oportunidad esa variable es x a la quinta, y al exponente n. Y finalmente me dice que es z al exponente p. Listo. Ahora sí, vamos a efectuar la división. Veamos, primero vamos a dividir esto. 14 entre 2 viene a ser 7. Entonces diré que mi respuesta aquí es 7. Ya dividí las constantes. Ahora me toca dividir las variables. Recordemos que primero vamos a trabajar la variable x. Si trabajamos la variable x, entonces la respuesta vendrá a ser x. ¿A qué exponente? 7 menos 5, 2. Viene a ser a exponente 2. Luego vamos a trabajar con la variable y. Aquí está. Variable y. Entonces la respuesta va a ser y es igual a 4 menos n. Como no podemos efectuar, nosotros solo vamos a colocar 4 menos n. Entonces ahí no hay mayor dificultad. 4 menos n. Finalmente vamos a trabajar la variable z. Y la variable z es igual a z, 7 menos p. No te olvides, tenemos que restar 7 menos p. Listo. De esa forma nosotros habríamos hallado la respuesta de esta división de monomio entre monomio. No olvides que lo que tienes que efectuar es la división de constante en constante y variable entre variable, y que no debes de olvidar cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Perfecto. La siguiente forma para resolver una división algebraica viene a ser el polinomio entre monomio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir un polinomio, o sea, varios términos algebraicos, entre un monomio. Dice lo más importante que no debes de olvidar es que se divide
cada término del polinomio entre el monomio. Quiere decir que cada término va a ser dividido entre este monomio. Es por eso que en esta oportunidad se ha dividido, se ha separado en tres partes porque son tres términos. Hemos dividido primero 15x al cubo y a la cuarta z al cuadrado entre este monomio. Y esa división da como resultado 3x al exponente menos 1y. Lo mismo sucede con menos 25x a la séptima y al cubo entre 5x a la cuarta y al cubo z al cuadrado. Y lo mismo sucede con este tercer término algebraico entre. La respuesta para colocar será entonces el conjunto de todo esto con sus signos. Vale decir que la respuesta va a ser 3x al exponente menos 1y menos 5x al cubo z al exponente menos 2 más 18 quintos x y al exponente menos 3z. O sea, no olvides que para colocar la respuesta tienes que juntar todo esto con sus signos. Veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo. Nos dicen dividir este polinomio entre este monomio. Recuerda que la teoría decía que teníamos que dividir cada término. ¿Entre quién? Entre esto de aquí, ¿no es cierto? Teníamos que dividir. Eso es lo que vamos a efectuar en esta oportunidad. Vamos a dividir, pero primero vamos a tener que corregir este ejercicio para que podamos aplicar esta división. Vamos a omitir esto, ¿ya? Vamos a omitir, vamos a hacer de cuenta que esto es un por. Vamos a omitir que esto es un por y no viene a ser un más, sino viene a ser un por para que podamos aplicar la división. Entonces diremos, primera parte. Primera parte, ¿qué vamos a efectuar en la primera parte? Vamos a dividir el primer término, que en esta oportunidad viene a ser 3x al exponente 4. ¿Entre quién? Entre el único monomio que está ahí abajo, 3x al exponente 3. Listo. Por segundo, tenemos que dividir el siguiente. ¿Y el siguiente quién es? Es menos 5. No olvides su signo. Siempre no olvides su signo. Menos 5x al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 3x al exponente 3. Listo. Y finalmente tenemos la tercera parte. La tercera parte, ¿quién es? Es 2. Miren, no olvides, es 2. ¿Entre quién? Entre 3x al exponente 3. Listo. Una vez que ya hemos clasificado, ahora podemos colocar las respuestas. Es fácil. 3 entre 3 es 1. Ya sabes que el 1 es imaginario y no es necesario que lo coloquemos. No vamos a colocar el 1. X, 4 menos 3 es 1. Igual. La respuesta aquí vendría a ser solo X. Acá, menos 5 entre 3. Recuerda que puedo convertirlo en un decimal, pero también lo puedo dejar como una fracción. En esta oportunidad vamos a dejarlo como una fracción, menos 5 tercios. Y su variable en este caso sería, era 2, ¿no es cierto? Aquí era 2 menos 3 menos 1. Listo. Aquí tenemos menos 1. Finalmente el último es súper fácil. El último solo tenemos que dividir constante entre constante. En esta oportunidad es 2 tercios. Y como la variable no varía, entonces se tiene que quedarse como x al exponente menos 3. No olvides que esto tiene que subir con signo negativo. Listo, entonces para nuestra respuesta tendremos que colocar que la división entre este polinomio, entre este monomio, va a ser igual a x a menos 5 tercios. Así tenemos que juntar, no olvides que tenemos que juntar 5 tercios, x al exponente menos 1 y finalmente colocar más 2 tercios al exponente x al exponente menos 3. Listo, ahí termina la división de polinomio entre monomio. Ahora veamos el tercer método que vamos a trabajar en esta oportunidad y viene a ser el método de Ruffini. Recuerda que el método de Ruffini se utiliza cuando el divisor es mónico. ¿Qué significa cuando el divisor es mónico? El divisor es de este tipo, divisor mónico. Vean, vamos a verle un ejemplo, ¿sí? Y de primer grado, indica que es mónico y de primer grado.
Entonces solo se puede utilizar el método de Ruffini cuando el divisor es mónico y de primer grado, ¿entienden? Entonces el divisor debe ser de esta forma, con una b diferente de 0. Recuerda que el esquema de un método de Ruffini viene a ser de esta forma, donde en la parte superior vamos a colocar las constantes del dividendo, la del divisor. Aquí vamos a encontrar el cociente y el último lugar, el último término le corresponde a lo que es el resto. No olvides que para utilizar el método de Ruffini tienes que graficar todo tu esquema y en función de ello completar. Pero acá hay un dato importante y es que cuando queremos dividir no debemos de olvidar que nuestro dividendo debe estar completo y ordenado. No olvides, completo y ordenado. Veamos este ejemplo. Si observamos el dividendo de este ejemplo, nos daremos cuenta que este polinomio, si bien es cierto, está ordenado, pero no está completo. Y para resolver tenemos que tener un polinomio completo y ordenado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ordenarlo, pero los términos que faltan vamos a completarlo con 0. Entonces, tenemos aquí 2x al exponente 5. Ahí estamos ordenando. Nos falta el que tenga exponente 4, entonces para eso vamos a completarle con ceros. El 0 en esta oportunidad va a ser 0x al exponente 4, no olvides, estoy colocando de rojo. Como tengo exponente 3, entonces continúo, menos 15 x al exponente 3, seguimos. ¿Hay con exponente 2 en el dividendo? No, entonces sigo completando con ceros. Se completa con 0. 0x al cuadrado. Perfecto. Ahora, ¿hay con exponente 1? Claro, entonces copiamos. Menos 20x. Ese es. Y finalmente tenemos el término independiente que es más 8. Listo. Es así entonces. Ahí tenemos el polinomio completo y ordenado. Una vez que ya hemos encontrado el polinomio completo y ordenado, recién podemos efectuar nuestra división. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar solo los coeficientes de cada término. Vamos a colocar en la parte superior de nuestro esquema. ¿Cómo es? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, el 2 es el primero. Vamos a colocar siguiendo el 0. Vamos a colocar, no olvides con su signo. Vamos a colocar el menos 15. Vamos a colocar el 0. Vamos a colocar el menos 20. Y finalmente vamos a colocar al 8. Una vez que ya he colocado, ahora nos toca aquí resolver lo que vamos a colocar en el divisor. Recuerda que como era era módico y era de primer grado, lo que vamos a hacer es igualar a un 0. Y eso es lo que x menos 3 va a ser igualado a un 0. Y el resultado es lo que vamos a colocar en el lugar. X menos 3 es igual a 0, de donde despejando tenemos que x es igual a 3, porque 3 negativo pasa a sumar. Este 3 que está aquí es lo que nosotros vamos a colocar y con lo que vamos a trabajar. Listo. No olvides que esto es lo primero que he realizado para resolver esto. Entonces, ahora sí tenemos que efectuar los pasos. Recuerda que lo primero que se tiene que hacer en el método de Ruffini es esto, bajar el primer término. Voy a colocar líneas entrecortadas para que puedas darte cuenta que lo que estoy indicando aquí es que vamos a bajar este número 2 tal como está. Una vez que yo bajé este término, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar 3 por 2. Ese signo de multiplicación lo voy a colocar aquí, para que te acuerdes y nunca te olvides. Entonces diremos 3 por 2 es igual a 6. Perfecto. 3 por 2 es igual a 6. Lo que vamos a hacer en todos los términos al final ahora es efectuar la suma o resta según lo que te permite. En esta oportunidad los dos son positivos y diré 0 más 6 es igual a 6. Aquí ya no multiplico, ¿ya? 0 más 6 es igual a 6. Lo siguiente que vamos a hacer es la multiplicación. 3 por 6 es igual a un 18. Entonces vamos a tener 18. Recuerda que aquí te decía que tienes que hacer la operación que te pide. Menos 15 más 18 vendría a ser ¿cuánto? De respuesta, 3 signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. No olvides, 3. Ahora nos toca multiplicar. 3 por 3 viene a ser 9.
¿Cuánto será 0 más 9? 9. 0 más 9 viene a ser 9. Ahora tenemos que seguir multiplicando. 3 por 9 es igual a 27. ¿Cuánto será entonces menos 20 más 27? La respuesta vendrá a ser 7 positivo. Por último tenemos que es 3 por 7 es igual a 21. Y ahora diremos, ¿cuánto es 21 más 8? 29. Listo. Ahí tenemos resuelto. ¿Ahí termina nuestro problema? Pues no, porque aquí tenemos que encontrar el cociente. No olvides que aquí yo les indicaba que esta posición, lo que estaba en esta parte, venía a ser el cociente y finalmente este último venía a ser el residuo. Entonces vamos a colocar nuestra respuesta en esta parte, ¿ya? Entonces diré, finalmente, para hallar nuestra respuesta, diremos que el cociente, así diremos, el cociente es igual a ¿quién? A todo esto de aquí. Entonces, ¿cómo voy a colocar? Recuerda que vas a colocar con un grado menos que te da en el dividendo. Si el dividendo es de grado 5, tu respuesta aquí en el cociente va a ser de grado 4. Entonces, ¿cómo voy a colocar? Diré entonces que mi respuesta viene a ser 2x al exponente 4. 4 viene a ser más 6 x al exponente 3. Estoy disminuyendo. Luego viene a ser más 3x al exponente 2. Luego tengo más 9x. Y finalmente tengo más 7. Recuerda que estoy colocando más porque así me han dado los resultados. Si a ti te saliera negativo, tienes que colocar en negativo. Entonces el cociente viene a ser esto. Y por último, hallamos el residuo. Y el residuo, ¿quién viene a ser el residuo? El residuo solo viene a ser 29. Recuerda además que cuando tienes un residuo significa que tu división no es exacta. Hay divisiones en las que te va a darte una división exacta y te va a salirte aquí 0. Entonces, esos son los pasos que debes de seguir para resolver con el método de Ruffini.